Como les prometí, va la primera cápsula con actividades sobre narrativa. Más de un orden terapéutico, pero también pedagógico. Es como una mezcla de los dos, de la teoría a la práctica. Y exploremos. Exploremos a la narrativa como una forma para conocer nuestro yo, que les había prometido. Pero hablando de la diferencia que hay entre historias, que son las que contamos, y las narrativas, ¿qué es? Bueno, pues las historias son las que contamos y las narrativas nos hablan de las propiedades de las historias, como por ejemplo la secuencia de actos, las estructuras temáticas, las categorías, las estrategias temporales. Además te cuento que esto sucede aunque las personas no nos demos cuenta, lo podemos tener guardado en nuestro interior, en nuestro inconsciente. Cuando narramos una historia, contamos algo que ya pasó, estamos de acuerdo, ¿verdad? Aunque a veces esta cosa que pasó la tuviéramos escondida en nuestra mente. Es importante mencionar que no es una construcción individual la narración, sino que es parte de una construcción social. Por ejemplo, Brunner en el 2000 escribe que la narración es una invitación a buscar la solución del problema, porque cuando hablamos del significado es hablar más bien del camino que nos lleva y no del destino final, ¿ok? Un mismo hecho tiene significados diferentes. Por ejemplo, Laird Green en 1996 dice que, o dicen que a partir de la transformación de los relatos y de las estructuras narrativas es posible llegar a conocernos. ¿Tú crees que sí es posible? ¿Qué opinas? Lo que los teóricos dicen es que los significados de las narrativas se van construyendo junto con otros, aunque estos otros no sean reales y sean imaginarios, ¿ok? Fíjate, vas construyendo con otro. El receptor de la historia se convierte en coautor, es decir, el que la lee se vuelve un poco coautor. ¿Por qué? Porque participa activamente en la creación. Esto mismo, por ejemplo, sucede con la lectura de libros, de cuentos, que somos coautores los lectores, porque las vivimos de acuerdo a nuestras experiencias pasadas, a nuestras experiencias de lectura. Esto lo dice la teoría de la recepción lectora, ¿ok? Y las narrativas son puentes a nuestras experiencias interiores, pero aunadas al mundo cultural en el que vivimos. No las podemos desprender de él. Smith y Sparks en 2008 plantean que todos contamos historias y ninguna historia nos pertenece exclusivamente. Entonces, las historias y la comunicación de estas historias se van conformando y se van suministrando o entorpeciendo, ¿ok? Por las narrativas que van circulando, o sea, las narrativas de la cultura en la que estamos inmersos influyen. Brunner en el 2000 dice que no solo las personas hacen historias, las narrativas hacen personas. ¿Sabías que nuestro yo se crea en el proceso de contar historias? El tiempo es algo de lo que no podemos escapar, aunque queramos. Está ahí y sucede. Hay un pasado, es decir, hubo un pasado, un antes, un presente, un ahora y un futuro, un después. Estos tiempos, estas narrativas se construyen, tienen también un principio, un desarrollo y un desenlace, pero desde nuestra narrativa. Es importante porque nos ayuda a conocernos. Al hacer las narrativas, al escribir, nos percatamos de cómo vivimos, del tiempo. ¿Sabes algo? El relato ficticio siempre mantiene un vínculo con la realidad. ¿Por qué? Porque de ahí nace. Pero al relato real
está hecho con palabras que se independizan de la realidad, o sea, se vuelve ficticio y realidad. Aristóteles, por ejemplo, decía que las artes te liberaban y ayudaban a que la psique se desbordara, por ejemplo, a través de las pasiones, las fuerzas desenfrenadas y las emociones intensas. Por eso era tan importante, porque Aristóteles hablaba del contacto con las emociones. Ahora bien, pensemos, ¿por qué escribir? Bueno, porque escribir es un compromiso. Al escribir, nos involucramos. También hay una participación activa. De manera activa reflexionamos sobre esa historia que vamos a escribir. Y hay una expresión de sentimientos. Puede facilitar y acercarnos a los sentimientos y a las emociones. Aunque muchas veces racionalizamos, también, por ejemplo, tenemos un encuentro con nosotros mismos de intimidad y sinceridad cuando escribimos. Favorece la de reflexión, es decir, se refiere a dejar de rumiar, ¿no? De no hacer nada, pues al plasmar la idea en el papel empieza a haber un movimiento, nos movemos del lugar y entonces dejamos de rumiar. Entonces, el papel es una herramienta para plasmar nuestra duda y nos ayuda a mirarla con algún distanciamiento. También favorece el autodistanciamiento de una situación, porque vamos tomando distancia de lo que pasa. Y entonces, al escribir, estamos en un proceso secundario, porque no estamos viviendo, sino lo estamos plasmando. No sucede en ese momento. Escribir nos da una salida, por ejemplo, a los miedos, a las inquietudes. Es, por ejemplo, como quitarse un peso de encima. A lo largo de la vida, como que llevamos una mochila de las emociones, ¿no? Donde vamos poniendo todas las palabras que no dijimos, todas las heridas que nos duelen, de las historias ajenas que asumimos como propias, de las lealtades, etcétera. Todo esto vamos poniéndolo en nuestra mochila. Y hay un momento en la vida en que la carga es demasiada. Entonces es como si explotara y no podemos seguir ni hacer nada. Nos paralizamos. ¿Sabías que el agotamiento emocional, por ejemplo, puede ser una muralla que no te deja avanzar? Cuando lo identificamos, lo decimos o inclusive lo escribimos, para nosotros mismos es un primer paso para entender qué está pasando o para soltar. Pero el problema es que no es tan fácil identificarlo. O sea, se dice fácil, pero no los identificamos. Una de las cuestiones, el sustento detrás de la narrativa, es que expresar nuestras emociones es muy positivo, no reprimirlas. Porque, como te decía, cuando las guardamos mucho tiempo, van a atentar con nuestro bienestar emocional y físico. Si pudieras, por ejemplo, pesar tus emociones, ¿cuánto crees que pesarían? Hay, por ejemplo, emociones pesadas, densas, como el dolor, la tristeza, el enojo, la frustración, los celos, la culpa, la inseguridad, la desconfianza, pero hay más. ¿Se te ocurren otras? Y también hay emociones que son nutritivas. Por ejemplo, la alegría, compartir, cooperar, estar motivados, la gratitud, el amor, el entusiasmo, acariciar, saborear, nutrir, estar serenos. ¿Cuáles más se te ocurren? Cuando escribimos, activamos nuestros dos hemisferios. El derecho, que involucra la parte de las emociones, la parte artística y la parte creativa, y el izquierdo, que es la parte racional, crítica, la que nos permite poner por escrito y darle una estructura a esa narración. Entonces, escribir nos conecta, las narrativas nos conectan con estos dos hemisferios. Las narraciones, por ejemplo, no son para siempre.
Las personas somos multihistoriados, es decir, al leer nuestros textos, los leemos, los corregimos, nos lleva a encontrar detalles o situaciones que no escribimos, por ejemplo, o miramos cosas que no habíamos visto, anexamos otras historias. También le podemos hasta cambiar el peso de una manera u otra. Todo esto porque lo vemos, porque lo hablamos con nosotros mismos. Por ejemplo, ¿sabes que si narramos y cambiamos la forma de narrar los hechos, también sucede así con la forma en la que sentimos con respecto a esos hechos o cómo los comprendemos? El poder de la palabra es enorme. Nuestras historias también lo son. Y ahora les voy a proponer un ejercicio para su aula. En la descripción de este video vas a encontrar un enlace de descarga de un documento que tiene varios emojis. Puedes, por ejemplo, poner el documento y a cada quien darle uno o recortarlos, etc. Fíjate que hay varios emojis con emociones. La idea, por ejemplo, es que los niños ya sea los recorten o les pongan una marca si son pesados o nutren y los vayan acomodando entre las emociones pesadas y las emociones nutritivas. Una vez que ya tienen analizado este universo de emociones que yo les puse, que no son todas, reflexionen en plenaria qué les hizo ponerlos en un lado, qué les hizo ponerlos en otro y por qué. O sea, una reflexión sobre las emociones. Después, la idea es pedirles que escriban algo que pudiera haberles sucedido o que pensaron o que se sintieron y que se apoyen en estas palabras y las utilicen en su narración. Y de esta manera utilizarán emociones y palabras diferentes de emociones al escribir su narrativa. Podrán decirnos qué siente el personaje, en fin, acuérdense que los personajes son ficticios y reales de alguna manera. Bueno, esperemos que esta cápsula te haya gustado, que te sirva, que experimentes esta actividad en tu aula. Me encantaría que me contaras. Dale clic a la campanita para recibir las notificaciones, like y hasta la próxima.